se va a hacer seguidamente una presentación del libro del cual soy autor, Homenaje a un sonido. Mi nombre es Santiago González Varas Ibáñez. El libro está publicado por la editorial Cuadernos del Laberinto. En este programa o reportaje, presentación del libro, se van a intercalar también músicas como ejemplos de emociones musicales. Este libro es, o mejor aborda, el problema actual, creo, de la realidad creada. La realidad creada por uno mismo a través de sensaciones personales, en este caso basadas en la música. Este libro, en este sentido, trata de un personaje que un día descubre que se siente real en tanto es un personaje musical. A partir de entonces sucede un fenómeno de creación de esa realidad propia mediante la sucesión de sensaciones que tienen una procedencia musical, en este caso, y que explican el género que vengo desarrollando en otras publicaciones llamado el sensacionismo. Este libro, Homenaje a un sonido, es un libro, por tanto, poético musical. Y seguidamente voy a seleccionar unos textos que pueden servir de ejemplo, principalmente textos de carácter, diría, argumental, para que pueda apreciarse un poco el contenido del libro. Pero en realidad las partes más significativas serían otras, las propiamente poéticas. Las partes del libro serían significativas para su explicación. Al principio el personaje descubre esa realidad creada, o mejor dicho, esa posibilidad de realizarla, preguntándose qué significa esas sensaciones que le produce la música y que a partir de entonces quiere trasladar a la realidad, porque lo que le preocupa al personaje es, yo creo, en el fondo, dominar la realidad material mediante esas sensaciones que él considera verdaderas y que le produce la combinación de sonidos que es toda música. Después de este descubrimiento vendrá una fase de ascenso, planteándose ante qué fenómeno nos encontramos, obviamente místico, pero de corte intelectual, artístico, no una mística religiosa, que es otra de los temas fundamentales del libro, esa nueva forma de misticismo de corte, como decíamos, intelectual. En todo caso, el personaje reflexiona y le preocupa en un plano cuasi científico, racional, qué es todo esto de las emociones musicales tan reales e incuestionables. En cierta medida podríamos decir que la obra incorpora contenidos de carácter filosófico
junto a esas otras perspectivas poéticas vinculadas a lo propiamente sonoro. Después hay un punto culminante, yo diría, de llegada, donde se describe la sensación propiamente que producen los sonidos, y allí quiere quedarse el personaje. No le basta con esa sensación característica que produce la música a través de una serie de segundos, sino que él desea estar allí permanentemente. Este es el gran reto, la gran poesía yo creo que hasta del hombre, diríamos, pero por lo menos la poesía que encierra este libro, o el mensaje principal, ese momento de la llegada, del querer estar allí, de que no sea un momento pasajero, instantáneo, sino duradero y permanente. Pero seguidamente empiezan a surgir las dudas de si esa realidad tiene consistencia, pese a revelarse como lo propiamente verdadero, lo más consistente de todo lo que él puede imaginar. Y a continuación, tras esas dudas, en la segunda parte del libro, el personaje vuelve a lo que llamo la realidad otorgada. La realidad otorgada, después de esa estancia en la realidad creada, se ve de manera distinta. Sin pretenderlo, yo creo que los pasajes más poéticos están en realidad, o en verdad, en esta segunda parte, cuando el personaje va caminando, por decirlo así, por distintos lugares que le aporta la realidad, y va describiendo todo aquello que ve, pero ya no lo ve como antes, lo ve con otros ojos, después de haber estado en esa realidad creada. Obviamente el personaje está insatisfecho porque aquí no encuentra lo que él quiere. Él añora y recuerda esa realidad creada que le ha traicionado en el fondo, porque él quiere estar allí y ve que no puede mantenerse, pero la echa de menos, la añora, quiere llegar allí, después de haber descubierto que lo propiamente real, lo único para él real, es cuando se siente como un sonido, o más bien esa sensación poderosa que le invade cuando suena la música. Es así que vuelve a esa reflexión que le persigue, a esa búsqueda de la realidad creada, a eso que le llena realmente, pero verificando que cómo va a ser lo más real de todo, eso de lo que no puede dudar, que es la sensación interior que experimenta como sensación, porque de lo demás no tiene esa misma constancia de existencia, qué magia o burla es esta, dice el libro en la tercera parte, qué magia o burla es esta por la que lo más real es un sonido. En esta parte tercera se suceden párrafos poéticos en esa tensión dialéctica entre las dos realidades, la creada y la otorgada, haciendo ver lo imposible de lo creado, pero lo únicamente real al mismo tiempo, ya que se parte de que lo otorgado realmente no causa especial satisfacción al personaje. Y en la última parte es el triunfo del sonido. El triunfo del sonido en esta parte se pone de manifiesto pues la poesía pura, ¿no? Y cómo se puede llegar a lo máximo que es esta realidad musical sonora, porque al margen de ella no se encuentra esa misma sensación de realidad. Dicho esto, voy a pasar a leer una serie de pasajes para animar, diría yo, si es posible, la lectura de la obra.
una labor selectiva de algunas líneas. En la parte primera se titula, como decíamos antes, Descubrimiento, Desarrollo, Punto Álgido y Dudas. Y dice así: a través de un sonido musical, el personaje descubrió un día su propia existencia. Esto era lo significativo, apreciar gracias al sonido su propio sentido real. Existo, se dijo, en tanto en cuanto la sensación tenida es innegable, una sensación apta para esta conclusión. Las demás cosas podrán existir, se dijo también. Supongo será así, ¿por qué no? No lo sé. Pero esto otro era indudable, por experimentarse directamente como una sensación propia, incuestionablemente real, al margen del sonido mismo. Sonido que, aunque a veces olvidado, siempre habría estado presente, pero de otra forma. Venía el sonido y él se limitaba a disfrutar de su mensaje, hasta que un día el personaje se dedicó a analizarlo con cierto distanciamiento. ¿Qué eres, sonido? ¿Y qué es eso que produces? Por una parte parecía algo cotidiano, por acostumbrado, pero por otra parte, a poco de profundizar en el sonido, éste le hacía ver algo diferente, algo extraño por su intensidad misma. Y se volvió a decir: la realidad del sonido me importa, pero más poder confirmar o experimentar a su través mi propia existencia. Todo empezó un día cualquiera en que se preguntó: ¿qué es esta sensación de realidad interior en verdad? Se repitió la pregunta reiteradamente decenas y decenas de veces, llegando a la conclusión de no poder negar que se sentía real, porque esa sensación de existencia que el sonido le provocaba era auténtica y verdadera. Los objetos mismos pasaron a traducirse, si eran algo, no necesariamente en sonidos, pero sí en esas mismas sensaciones que el sonido producía, y empezaba a intuir la creación de un mundo propio, real al fin, en tanto en cuanto podía empezar a adivinar la creación de sí mismo. Tampoco se trataba de fijarse en la música, le llamaba más la atención que una simple sucesión de sonidos, más allá incluso de notas creadas o escritas o combinadas o producidas o presentadas de una determinada forma, produjera esa sensación incuestionable de realidad de uno mismo. Al fin resulta que esto es todo lo que hay, de forma cierta o de la forma más cierta posible, al fin algo a lo que poder agarrarse en un mundo cambiante como sabemos, pese a ser tan extraño. El personaje andaba algo extrañado y empezó a intuir la posibilidad de crear a través de la creación, de crearse como forma certera de poder ser. Comenzó de esta forma un mundo nuevo de creación espontánea, diaria. Poco a poco iba sumando sensaciones extraídas directamente de sonidos, o sensaciones iguales extraídas de objetos o lugares. No era fácil, a través de las cosas, tener esas mismas experiencias, pero ahora las cosas solo tenían interés en tanto en cuanto conseguían producir una sensación igual. De lo contrario las descartaba. No eran realidad, no eran objeto de interés. Precisaba ser creada y para ello ayudaba el sonido. El camino a la creación revelada por un sonido musical avanza como una herida que no encuentra remedio, desespera en el duro ascenso a veces, hasta que un nuevo sonido reanima el paso y supera los tormentos. Se pregunta quién crea este nuevo mundo y cómo la auténtica realidad creada no precisa de creador externo. Si solo es real un sonido, ¿qué es la realidad siendo tal? Se esforzaba por apreciar esta al margen del sonido, pero nada observaba a su pesar. Qué grande la verdad del mundo se aprecia ahora, una vez descubierta, observando que tan solo había esto, un sonido con que callar. Aún así, le ofrece a esa realidad del sonido su capacidad de ver. Advierte
Qué profunda melancolía es la verdad, cierto, demasiado triste para ser, pero sólo así, intensa, así es real. Lleguemos al punto álgido, ahora tan próximo de la realidad creada, este nuevo misticismo de un arte descubierto que permite ver todo diferente. Inspirado por lo sonoro, cierto que estado este, el musical, parece en vida la ansiada realidad buscada. Queda bajo su influjo, embriagado por el aire, queda oculto bajo su seda. Camina el personaje hasta que en un sitio se detiene, donde se oye prolongado al fin, prolongado y constante el sonido musical. Por parecer parece real, el sonido se repite una y otra vez, y allí dice: «Quedaos todos aquí conmigo y soñemos juntos lo que queda de esta placentera y dulce nada, disfrutando de la quietud que se descubre en el discurrir de las cosas, su dulzura y embeleso, y si la dulzura de tener fin, que sea para dar paso entonces a un refinado mundo, casi transparente como el de ese sonido entre los espejos de la sala de cristal. Recordemos si es preciso una pasada desventura para otorgar mayor certeza y mayor valor al placentero verso musical». Ahora todos son sonidos, solo en la realidad creada, que persisten, ya no meros instantes desapercibidos o inconscientes. Y anhela ese momento en que poder decir su verso, satisfecho con la misión cumplida. En un mundo creado he vivido. De momento pronuncia frases que tanto estaba buscando desde siempre, ahora que ese algo creado se afianza. ¿Cómo pudo sin ti realidad alguna existir? Lejano ya el mundo real otorgado, solo observo otro propio, añorado, creado. Es una pasión, diría fría, elevada, solemne, una emoción constante, a veces más grito prolongado que sonido, magia, droga o hechizo. Se juntaban posiblemente los opuestos, lo infernal y lo celeste, lo maligno y la bondad suprema, esencias de todo arte. Lo trascendente se hacía palpable en su propia esencia. El sonido hace ver ese rayo de mar y luz de la estrella, ese que generoso ilumina el agua de aquella gruta interior, hace sentir su belleza cuando hacia adentro penetra el sol. Ahora, cuando esa visión sonora aparece, de tristeza o añoranza, creadora del ser y del olvido de la realidad otorgada, como espacio abierto, el personaje queda inmóvil a la espera de la señal definitiva que invada toda su existencia, casi sin aliento, sin poder vencerle la cruel naturaleza del mensaje opuesto, ni la furiosa circunstancia. Segunda parte. Tensiones antes de volver a la realidad otorgada. Un sonido le hizo ver lo real, ahora no puede abandonarle, llevándole a la realidad otorgada. Ha creado un nuevo mundo que no puede durar solo mientras escucha su poderoso encanto. ¿A qué musa puede aspirar? ¿Cuál le está vedada? Buscando la realidad creada, lo normal desconoce, lo intrascendente margina. Como verdad, solo los sonidos cuentan. Tercera parte. El paso por la realidad otorgada. Tras la estancia en la creada, la otorgada ofrece una visión distinta. ¿Acaso ahora sí entonces es esta verdad tras las enseñanzas de aquella otra estancia? De la realidad otorgada se lleva qué hay junto al reflejo de la luna en el mar. Junto al lejano blanco resplandecer de la luna en el mar se ve una capa negra, y sin embargo se compone de olas y de sonido titán. ¿Acaso será ese blanco reflejo alargado un río dentro del mar que lleva a algún lugar? ¿Acaso es la señal buscada de la realidad creada al fin? Pero no embarca, evita soñar.
Cuarta parte. ¿Qué magia o burla es esta? La realidad otorgada le hizo ver en su día lo cierto del sonido, y ahora él pide a ésta algún momento comparable de realidad, un momento tal de verdad. No hay respuesta. Huyamos entonces, buscando la mística de su propio arte, al encuentro musical. Pero, ¿cómo es esto que lo más real es eso provocado por el sonido? Innegable, cierto, nada puede competir con él a la hora de hacer ver lo real, pero ¿unas notas son la forma más completa y genuina de sentido de existencia? ¿Y cómo saber qué uno es si cuando más se aprecia a sí mismo es siendo sonido? ¿Qué conclusión es esta, apta para una comedia hablando de tema tan serio? ¿Qué burla es esta? La realidad otorgada se desvanecía ante este estado real que domina y ordena, pero mientras dura, no da para más el pobre sonido. Y última parte, quinta, el triunfo del sonido. Quiso ser algo y lo fue, aunque fuera por momentos, siendo sonido. Gracias a su sensación de sonido, él puede decir que él fue, cuando por su interior emergió un hilo de emoción. Lo alimentó cuidadosamente y le dio gracias cuando le hizo desaparecer por absorberle embriagador. Todo había sido tan real como el resplandor de un sueño en un viaje de invierno. Pero, ¿qué sería de él sin esos hilos emergentes de sonido? Sí, al fin se había convertido finalmente en él. Sí, se había finalmente convertido en un puro sonido más.